hacemos un pequeño repasito como para entrar un poquito en el tema con respecto a la clase anterior. Habíamos visto que con respecto al volumen del filtrado, las distintas fuerzas que participan, que eran las fuerzas de Starling. Habíamos dado el ejemplo en la parte de un capilar sanguíneo cualquiera y la de los capilares en la parte a nivel glomerular. Las distintas fuerzas que se favorecen y desfavorecen la filtración estaban la presión hidrostática tanto del capilar como la presión que es la que va a favorecer, y la presión que se opone sería la hidrostática del espacio de Bowman y la presión oncótica del capilar glomerular. Ya sabemos que cuando se filtra del plasma, y ya vimos por la barrera de filtración que se filtraba todo por diferentes tamaños de moléculas y de carga, que habíamos dicho que la membrana basal estaba cargada negativamente, entonces había un rechazo hacia las cargas negativas, y las que se filtraban en un mismo radio eran las positivas, luego las neutras y por último las de carga negativa. Entonces todo lo que se filtra, que es el agua, los iones y moléculas pequeñas, lo que puede llegar a pasar por esa barrera de filtración, sabemos que las proteínas no pasan. Las proteínas son retenidas por la membrana basal. Las células, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, eran retenidas por el endotelio capilar, que es donde estaban las fisuras de filtración. Entonces, que eran de 70 nanómetros, un poquito más grandes, por lo tanto podían pasar. Entonces las proteínas no pasan la barrera de filtración. Por lo tanto, la presión oncótica acá en el espacio de Bowman, al no haber, es cero. Eso lo tengamos bien como concepto, que las proteínas no pasan. Pueden llegar a pasar en pequeñas concentraciones, en pequeñas cantidades, como trazas, que sería la albúmina, cuando una persona está mucho tiempo parado por un trabajo, o mucho tiempo acostado, que sería en un enfermo. Pero si una persona que tiene su actividad metabólica normal de todos los días, vemos proteína en la orina, eso significa que esa barrera se ha alterado, se ha deteriorado, y por lo tanto ahí van a empezar a ver los distintos tipos de patología renal, que eso cuando lo veamos en fisiopatología. Entonces, la intensidad de filtración glomerular, esta formulita la pueden ver escrita como intensidad, también como volumen de filtración glomerular, es lo mismo intensidad que volumen. También por ahí le ponen tasa de filtración. Entonces podemos encontrar como tasa de filtración, intensidad de filtración, volumen de filtración glomerular. Queda igual a las distintas presiones que hemos hablado de las fuerzas de Starling, las que se favorecen y desfavorecen la filtración, multiplicada todas esas fuerzas multiplicadas por Kf, que es una constante, que es la constante de ultrafiltración. Esa constante de ultrafiltración va a depender de la permeabilidad del capilar donde se está produciendo la filtración y de la superficie. Entonces, si esa superficie está sana, va a tener un determinado valor. Entonces, la KF, entonces dijimos, va a depender de la permeabilidad de esos capilares que se están filtrando y de la superficie en sí. Lo que está escrito acá arriba, que es otra forma también de demostrar esto, es con la presión efectiva de ultrafiltración. Ustedes ven que no está multiplicada por esa constante, por ese factor, entonces por eso es presión efectiva de ultrafiltración. Cuando le ponemos la constante es donde pasa a decir todo lo que habíamos dicho recién, intensidad, volumen, básicamente. Una vez que, no sé si se acuerdan que la presión efectiva de filtración, o la intensidad, cuando sacamos todos estos valores, yo le había dado el valor de 10 milímetros de mercurio. Habíamos considerado, van a ver los valores en diferentes bibliografías, que puede variar, pero siempre el resultado final va a ser de 10 milímetros de mercurio. Habíamos dado en una presión hidrostática de 60, que reemplazamos acá los valores, una presión hidrostática a nivel del espacio de Bowman, que es de 18, y de 32, que es la presión oncótica. A medida que se va filtrando el plasma, se va enriqueciendo, a medida que va saliendo por la arteriola eferente, se va enriqueciendo de proteína. Recordemos que la presión oncótica en el espacio de Bowman es 0. Entonces, cuando hacemos esa cuentita, nos daba que la presión efectiva de ultrafiltración
es de 10 milímetros de mercurio. Bien. No sé si ha quedado alguna duda con respecto a los temas anteriores en la clase anterior o continúo con esta parte. ¿Se entendió? ¿Quieren alguna consulta, algo? ¿O estamos bien? Uno que me responda, por favor, a ver si sigo o respondo algo. Siga, profe. Seguimos, perfecto. Bueno. Entonces, esto es un corte histológico. Este corte lo trabajamos en el Hospital Rawson, en la parte del laboratorio, en la parte de anatomía patológica me dieron este preparado. Yo acá tengo en el espacio de Bowman, se ve perfecto, se ve muy bien el glomérulo, todos los capilares glomerulares. Esta sería la hoja parietal del espacio de Bowman, esta sería la hoja visceral. Eso que se ve como azulcito serían las células con sus respectivos núcleos, por eso uno dice si son planas, son cilíndricas, son una microscopía, acercando con mayor poro, 100 por, por ejemplo, se van a ver más nítidas. Acá esta estructura, vamos familiarizándonos, que es la estructura que estaría acá en el gráfico, que ya vamos a hablar, es el aparato yuxtaglomerular. Vamos a ver qué función tiene. Pero aquí se ve perfectamente bien que está entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Es una parte, en alguna bibliografía nos van a hablar de que es la última porción del asa de Henle gruesa o la primera porción del túbulo contorneado distal. Cualquiera podemos quedar de acuerdo que sería la primera porción del túbulo contorneado distal. Y se ve acá y vamos a ver qué función tiene y cómo está formado ese aparato yuxtaglomerular. Perfectamente bien, se ve acá de esta forma la luz a nivel tubular y vamos a ver qué tipo de túbulos son en esta nefrona. Entonces recordemos que la nefrona era la unidad anatómica y funcional del riñón. Bueno, entonces una nefrona cumpliría prácticamente la función del riñón, que era formar orina, por un proceso que era de filtración, por reabsorción, por secreción. Y que eso en definitiva, el resultado final era la excreción. Esta nefrona está formada por la arteriola aferente, eferente, un glomérulo, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, delgada, asa de Henle ascendente, delgada, un asa de Henle ascendente gruesa, asa de Henle ascendente gruesa. Y luego el túbulo contorneado distal, que esta sería la primera porción, que es donde está lo que es el aparato yuxtaglomerular, y luego del túbulo contorneado distal viene el túbulo colector. Nos vamos a ir metiendo de a poquito en esta nefrona para ver cada uno de esos segmentos, qué es la función que va a cumplir. Recordemos que se filtraba por esta nefrona, que son aproximadamente por riñón, entre 1.200.000, 1.000.000 de nefronas, el plasma por día en 24 horas se filtra aproximadamente entre 180 a 200 litros por día. Pero yo no orino 180 ni 200 litros de orina, sino que lo que yo voy a orinar va a ser entre 1,5 litros, 2 litros, depende de la dieta, pero no los 180. Entonces aquí hay un proceso de filtración que son aproximadamente 125 mililitros por minuto. Vayan acordándose de todos esos numeritos, 120, 125 mililitros por minuto. Si eso lo llevamos a horas, ahí va a salir los litros que se filtran en el plasma, en el riñón, en las 24 horas, que son los litros que le acabo de decir. Y luego hay un proceso, de una vez que se filtra, de reabsorción, de secreción desde los capilares peritubulares hacia la luz tubular, o de absorción desde la luz tubular de la nefrona hacia los capilares, que aquí no está esquematizado, los capilares peritubulares. Ustedes ven que en esta parte estaríamos hablando de la corteza, cuando hemos hecho un corte a nivel renal, y acá vemos la médula. Esta médula tiene una médula. Se puede dividir en varios segmentos. En una médula externa, que a su vez la médula externa estaría por la banda externa y una banda interna, y la médula interna. Entonces tengo una corteza y una médula. Ustedes ven que en la corteza, si uno hace como un corte, va a ver que todos los túbulos contorneados proximal y distal, y a nivel glomerular, están en la corteza. O sea que en la corteza renal vamos a encontrar el glomérulo, los túbulos contorneados proximales y los distales, así a grosso modo.
En cambio, en lo que es la médula, vamos a encontrar el asa de Henle descendente, ascendente y parte del túbulo colector. Porque el túbulo colector tiene una parte cortical y una parte medular. Y vamos a ver la función que cumplen cada uno de esos segmentos, por eso uno es cortical y el otro es medular. Ustedes ven que el túbulo contorneado proximal, el distal, y el asa de Henle ascendente gruesa, prácticamente el epitelio que tiene es un epitelio cúbico, simple, ahí están las células, epitelio cúbico, simple. En cambio, en el asa de Henle descendente y en el asa de Henle ascendente, delgada, siempre descendente delgada y ascendente delgada, porque el asa de Henle tiene una parte en la médula, una parte delgada, y desde la parte de la médula un poquito hacia la parte externa y hacia la parte de la corteza, tenemos una asa de Henle ascendente gruesa. Entonces, lo que es asa de Henle descendente y ascendente delgada, el epitelio es plano simple. Entonces, fíjense, ya vemos que el túbulo contorneado proximal vamos a tener un epitelio cúbico. El túbulo contorneado distal va a tener cúbico. El asa de Henle ascendente, cúbico. Ustedes saben, por histología y por cuando vieron biología, que una célula, cuando es cúbica o es cilíndrica, con seguridad que tiene una mayor actividad metabólica que una célula que sea plana. Una célula que es plana o que no sea tan cúbica ni tan cilíndrica, significa que su actividad metabólica es menor. Mientras la célula tiene mayor capacidad, en este caso si fuese un cubo, por ejemplo, va a haber mayor área, mayor superficie para poder hacer tiene mayor actividad metabólica. Pero a su vez, tenemos en lo que es en la membrana basal de estas células, una serie de imaginaciones. Y en la parte apical, donde va a estar en contacto con la parte de la orina, por ejemplo, o de lo que está filtrando, tiene un buen ribete en cepillo. Significa que el ribete en cepillo, como el intestino, es para aumentar la absorción. Y estas imaginaciones que estarían en la parte basal o lateral de la célula, esa imaginación está lleno de mitocondria. Significa que si una célula es cúbica y a su vez tiene mitocondria, su actividad metabólica es inmensa. O sea, tiene mucha actividad metabólica por la mitocondria. Y a su vez, si tiene mitocondria, porque seguramente que en esa membrana, en la parte basal o en la parte lateral, está lleno de bombas. Bombas sodio-potasio, bombas de calcio, bombas de protón. O sea, distintos tipos de bombas para poder sacar o introducir distintos tipos de iones contra un gradiente de concentración. Por eso necesitamos energía con la parte del ATP. Bien, entonces hemos visto lo que es la nefrona, hemos visto las distintas partes de la nefrona y sus células, que son muy importantes, su tamaño y su actividad metabólica, para que justamente es donde se va a producir el mayor porcentaje de absorción del plasma hacia los capilares peritubulares. Este esquema lo vamos a repetir varias veces para saber en cada una de las partes de la nefrona lo que va a ocurrir. Yo tengo por un lado, acá sería lo que es el glomérulo, y esto sería la luz tubular. En este caso podemos considerar que esta luz tubular puede ser túbulo contorneado proximal, puede ser el distal, puede ser el asa de Henle ascendente gruesa, el que sea. Vamos a considerar que esto es una luz tubular. Vamos a el proximal, por ejemplo. En esta parte, esto estaría representado acá la parte apical, y esto sería la membrana lateral y la parte basal de la célula. Para que nos ubiquemos, esta célula es como que estarían todo lo que es alrededor del túbulo, ¿no es cierto? Estaría envolviendo al túbulo. Entonces, tengo la parte apical, la que va a estar en contacto con la parte del plasma que se ha filtrado, o en contacto con la orina. Si estoy hablando ya del túbulo colector, por ejemplo, puede ser ya la parte de la orina. Entonces tengo una parte apical, una parte lateral y una parte basal, o vasolateral. Ustedes ven que va a tener, una vez que se filtra el líquido por la luz tubular, yo aquí tengo el capilar sanguíneo, y acá tengo el intersticio. Tengo el capilar sanguíneo, que esto sería, si estamos hablando del túbulo contorneado proximal, sería lo que después de la arteriola eferente vendrían los capilares peritubulares. Y esos capilares peritubulares se pueden convertir en una vasa recta siempre y cuando la nefrona sea a nivel de yuxta medular. Porque recordemos que las nefronas
corticales no tenían vasas rectas, solamente capilares peritubulares. Porque la vasa recta es la que va a participar, o vaso recto, es la que va a participar en la concentración y en la dilución de la orina. Entonces, una vez que se ha filtrado el plasma a nivel de la luz tubular, se empiezan a absorber los distintos elementos. Entonces yo voy a tener agua, sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, todos los elementos que se hayan filtrado. Y se van a absorber. Entonces yo tengo, esta parte sería una reabsorción transcelular. Y después tengo entre célula y célula, tengo estas uniones cerradas, herméticas, y acá sería una absorción a nivel, o una resorción a nivel paracelular. Entonces yo tengo la transcelular y la paracelular. Todos los elementos que se han filtrado por la luz tubular pueden seguir diferentes caminos para introducirse adentro de la célula y luego de la célula pasar al intersticio y del intersticio al capilar. Recordemos que se filtraron 180 litros y yo necesito reabsorber la mayor cantidad de agua y la mayor cantidad de iones que necesita mi organismo. Entonces lo va a hacer por la vía transcelular, por la vía paracelular, o esto estaría representado por proteínas transportadoras. Puede ser, este esquema puede ser un canal, puede ser un poro. Entonces podemos tener, esto estaría representado como si esto fuese, que estuviesen pasando las sustancias desde la luz tubular nuevamente hacia el capilar sanguíneo, por poros, por canales, por proteínas transportadoras. Y estas proteínas transportadoras, ustedes saben bien que están las cotransportadoras y las antitransportadoras. Recordemos las primeras clases que tuvimos cuando empezamos con el semestre. Y luego, todo, aquí está representada 1. Recordemos que esta membrana está llena de todo este tipo de proteínas, de canales y de poros. En toda la parte basal, en la parte lateral y en la parte basal, también yo voy a tener distintos tipos de este tipo de canales o de proteínas transportadoras, pero voy a tener una que es clave, que sería la que va a adquirir, que va a necesitar energía para moverse. Entonces aquí esto estaría representado también las bombas de sodio-potasio, por ejemplo. Entonces, tengo los distintos tipos de proteínas, que son las que yo voy a necesitar para que pasen los distintos elementos por diferentes mecanismos al intersticio y del intersticio luego al capilar peritubular. ¿Ha quedado claro? Vamos a ir viendo ahora, ya le voy a agregar un poquito más de datos, van a ver que esto parece que se complica, pero no, es fácil, ya van a ver que vamos a manejar con 2 o 3 moléculas y con eso vamos a ir avanzando. Entonces, esto sería el mecanismo general que hay en toda la nefrona. En toda la nefrona estarían estos tipos de transporte o de que han pasado sustancias que han sido reabsorbidas por la membrana apical, que sería por una resorción transcelular o paracelular. Bien. Vamos a hablar ahora del túbulo contorneado proximal. No fui tan malo y no les he borrado ninguno de estos elementos. Esto si hubiésemos tenido una clase presencial, esto yo lo hubiese esquematizado y hubiésemos ido escribiendo cada uno de los elementos. Entonces, acá he esquematizado la nefrona, acá estamos viendo el capilar de la arteriola eferente, que luego se capilariza, lo he puesto en rojo, serían los capilares peritubulares. Entonces recordemos que todo lo que va por acá dentro de la nefrona tiene que llegar al capilar, o sea que todo lo que se filtró y hace todo un recorrido tiene que llegar a los capilares, y entre lo que está en amarillo, que serían los túbulos de la nefrona, y lo que está en rojo acá, esto que está en blanco sería el intersticio. Entonces, ¿cómo hace la sustancia para pasar de la luz del tubular de la nefrona hacia el capilar sanguíneo? Si esto vemos que es el túbulo contorneado proximal, que ahí está escrito, túbulo contorneado proximal, vemos que se filtran todos los elementos que ustedes quieran. Bicarbonato, sodio, glucosa, aminoácidos, fosfato, urea, todos los componentes nitrogenados, todas las proteínas, algunas, recordemos que por el tamaño, depende del estado, pero hagamos cuenta que aquí proteínas no, serían los aminoácidos. Entonces, glucosa, sodio, potasio, cloruro, todos los iones que ustedes imaginen, o agua, obviamente, que estaría faltando acá. Entonces, una vez que se filtra, yo necesito, por los distintos transportadores que describíamos recién, tienen que pasar dentro de la célula, luego al intersticio y recuperar nuevamente al capilar sanguíneo, a la sangre, que los iones
y las moléculas de agua que yo necesito. Si nosotros vemos en esta membrana apical, recordemos que, lo repito por las dudas, en la membrana lateral, la parte basal, aquí estarían las interdigitaciones, donde estarían colocadas todas las mitocondrias, o sea que esta bomba que tiene ATP estarían en toda la parte basal y en la parte lateral, ¿no es cierto? Vasolateral. Todas las bombas, porque aquí tendríamos lleno de mitocondrias. Y acá tendríamos lo que es el ribete en cepillo, las microvellosidades, para aumentar la absorción que va, los elementos que van desde la luz tubular hacia el interior de la célula. Entonces ustedes fíjense que acá me doy cuenta que se filtró sodio. Ese sodio puede pasar por simple difusión, puede pasar por canales, puede pasar por poros o puede pasar por una determinada proteína cotransportadora. Cotransportadora porque cada vez que pasa sodio, por ejemplo, va acompañado de glucosa, puede estar acompañada de aminoácidos, puede estar acompañada de fosfatos, puede estar acompañada de lactato, o sea, diferentes componentes. Entonces, si el sodio pasara por sí solo, sería una proteína transportadora, que puede pasar por difusión, por una proteína que lo transporta, o puede ser o por un canal. En este caso, si usamos una proteína que también transporta otras sustancias, serían proteínas cotransportadoras. Entonces, cada vez que pasa sodio, pasa glucosa. Y ahí estoy recuperando los elementos que se están filtrando a medida que van filtrando, se van reabsorbiendo. Por ejemplo, en esta membrana, el túbulo contenedor proximal, que está a lo largo de toda la nefrona, puedo absorber sodio por una proteína antitransportadora, que puede ser con o sin gasto de energía. La antitransportadora significa que yo absorbo sodio y estoy secretando protón hacia la luz tubular, porque recordemos que aquí vamos formando la orina, y la orina tiene un pH, al final, cuando ya se ha formado la orina, acá estamos en proceso de formación, cuando se ha formado la orina, estamos en un pH ácido. Siempre la orina tiene un pH de 6, 6,5, 5, no menos de 4, pues si no sería muy ácido, ¿no? Quemaría la uretra, y cuando es muy alcalino, cuando pasamos los pH de 7, por ejemplo, en la orina, eso es porque finalmente hay alguna infección por alguna bacteria que hace que se alcalinice, y eso no es bueno, ¿eh? Entonces, vemos que cada vez que se absorbe el sodio, fíjense que el sodio a su vez tiene una proteína cotransportadora o puede tener una antitransportadora para secretar el protón. Ese protón, cuando una vez que se segrega acá a la orina para ir dándole la acidez a la orina, pero también hay un mecanismo buffer. Justamente se filtró bicarbonato. El bicarbonato se une con el protón para darme ácido carbónico que se desdobla rápidamente en dióxido de carbono y agua. Aquí pueden pasar dos cosas. Pueden seguir la vía de largo para que siga eliminándose como agua, pero como yo necesito recuperar agua, entonces este dióxido de carbono es un gas, por lo tanto puede difundir a través de las membranas apicales del túbulo contenedor proximal, difunde, se va hacia el interior de la célula. Y en el interior de la célula, ese dióxido de carbono y agua, hay una enzima. Esa enzima, uno está esquematizado dentro de la célula, pero obviamente está en las membranas. Puede cumplir también para que se vea cómo está dentro de la célula. Acá, en cambio, no está anhidrasa carbónica en la luz tubular del riñón. Acá tengo anhidrasa carbónica. ¿Y qué función tiene la anhidrasa carbónica? Formar rápidamente ácido carbónico. Esta formulita la van a tener que saber desde acá hasta el final de la materia y en fisiopatología, desde el principio hasta el final. Porque aquí vamos a hablar siempre de equilibrio ácido-base. Dióxido de carbono más agua, debido a una enzima, anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico, y el ácido carbónico se forma el bicarbonato más protón. Ese protón, el que estaba acá, que fue secretado por el sodio. Ingresó sodio y secretó protón. Y ese bicarbonato es reabsorbido con este sodio hacia el interior del capilar sanguíneo para mantener el buffer de la sangre con un pH de 7,40. En un rango de 7,35 a 7,45, 7,40 sería el normal. Y acá recordemos que la orina tenía un pH ácido por debajo de 7. Entonces ustedes ven que prácticamente se ha recuperado todos los iones que fueron filtrados, se vuelven a recuperar al intersticio, y del intersticio hacia el capilar sanguíneo. Otra cosa, una vez que se ha recuperado el sodio, por ejemplo, con la glucosa y todo lo demás, una vez que tengo acá dentro de la célula, el sodio para ser
entregado al capilar sanguíneo, acá sí necesitamos la bomba sodio y potasio. Saca sodio, mete potasio, y una vez que esté el sodio en el intersticio, pasa directamente al capilar sanguíneo. Esto es como una pequeña introducción, hay muchos más elementos, pero estos serían los mecanismos que ustedes medianamente tendrían que saber. Por ejemplo, en varias bibliografías lo van a encontrar a este cloruro. Por ejemplo, acá el bicarbonato, si se llegara a formar bicarbonato, se estaría intercambiando el bicarbonato por cloruro. El mecanismo del cloruro en toda la nefrona no está bien estudiado. Sí se sabe que el cloruro está tanto en la orina, en el intersticio, dentro de la célula y en el capilar sanguíneo, pero no hay un mecanismo que se sepa el porqué. Lo que se explica generalmente que a veces, cuando está el cloruro, cuando se ha filtrado a nivel de la orina, ha pasado el cloruro y se ha eliminado un anión, que en este caso sería el bicarbonato, que aquí no está esquematizado. Que el bicarbonato rápidamente se combina con el protón y bueno, formamos esta ecuación que acabamos de escribir recién. Por otro lado, cuando todos estos elementos se van filtrando y se van reabsorbiendo y están acá en el intersticio, acá en el intersticio se forma una hiperosmolaridad con respecto a la luz tubular. Muy pequeño, una diferencia de unos 3 miliosmoles, 4 o 5 miliosmoles. El solo hecho de estar absorbiendo todo este tipo de iones, ustedes ven que estos iones estarían por todo el intersticio, todos estos iones, que sería el sodio, bicarbonato, el cloruro, el potasio. Todos estos iones estarían formando una pequeña hiperosmolaridad, un poquito de 3 a 5 miliosmoles, superior a lo que tengo dentro de la luz tubular. Entonces, esa pequeña hiperosmolaridad hace que por las uniones paracelular, que serían las uniones cerradas, hace que por arrastre del solvente, la misma agua que yo tengo acá dentro de la luz tubular, es absorbida. Y cuando el agua pasa, desde la luz tubular hacia el intersticio, arrastra, por eso se llama arrastre por solvente, arrastra todos los iones, al sodio, al agua, al calcio, que no está escrito acá, el calcio, el magnesio, el potasio, cloruro. Siempre recordemos que están con las cargas, ¿no? Siempre son iones. Todo esto que estamos hablando acá son iones. Entonces, se va a reabsorber con el agua todos estos iones y luego son recuperados y pasados nuevamente al capilar sanguíneo. ¿Alguna pregunta de esto antes de pasar a la próxima diapositiva? ¿Lo han entendido? ¿Alguno que me responda? Sí, profe. Es medio complejo, pero sí. Sí, es complejo, pero es formulita, esto es química, estamos. Pero con esta estaríamos bastante completitos. ¿Hace falta que explique algo de este mecanismo o seguimos con la que viene? Que más o menos siempre vamos a seguir con los mismos iones y con otro tipo de transportadores. ¿Hace falta explicar algo de esto o paso a la siguiente? ¿Alguno que responda? A ver, sigamos y cualquier cosa, si nos resulta de alguna duda, Bien, listo. decimos. Muy bien. Entonces esto es el túbulo contorneo proximal. El túbulo contorneo proximal, prácticamente, de lo que se filtró, todo lo que se reabsorbe, que ustedes están viendo acá, es más o menos un 70%. De agua, de sodio, potasio, todos los iones que ustedes están viendo, un 70% es donde se produce la mayor absorción y es donde mayor cantidad de mitocondrias tiene y donde mayor bomba de sodio y potasio tiene. El 100% que se va a absorber sí o sí es glucosa. No tiene que haber glucosa en la orina. En el único caso donde puede llegar a haber glucosa en la orina es en los diabéticos. Pero esto no es fisiopatología. Entonces, si se filtra glucosa por el tamaño que pasó la barrera de filtración, es absorbida. Los aminoácidos son absorbidos, los fosfatos son absorbidos. O sea que prácticamente los aminoácidos, la glucosa, es absorbida al 100%. Pero recordemos que prácticamente todos estos iones, en un 70% ha sido absorbido. Entonces va quedando un remanente, porque se absorbió un 70%, queda un 30%. Entonces vamos a pasar ahora al láser de Henle descendente.
Acá no está esquematizada el asa de Henle descendente. Porque el asa de Henle descendente, que es esta que está acá, que es delgada, aproximadamente así, asa de Henle descendente, con la horquilla, ustedes se acuerdan que era un epitelio plano, simple. Solamente es permeable al agua, va a dejar pasar todo el agua hacia el intersticio, todo el agua que venga por acá va a pasar directamente al intersticio y ya vamos a ver más adelante el mecanismo contracorriente, que es concentrar y diluir la orina. Ya vamos a ver cómo es ese mecanismo. Entonces, prácticamente acá no tiene otra actividad el asa de Henle descendente delgada. Ascendente delgada tampoco, entonces es casi la misma función, lo único que hace es ser permeable al agua y todos los solutos van a quedar en el interior de la luz tubular. Entonces lo que vamos a hablar ahora va a ser del asa de Henle ascendente gruesa, acá. El asa de Henle ascendente gruesa es de lo que vamos a hablar. Entonces yo aquí tengo la luz tubular de nuevo, donde vienen todos los elementos que se han filtrado. Estas serían las células del asa de Henle. Yo acá tengo la membrana apical, esta es la membrana lateral, basal, también tengo uniones cerradas, transcelular y paracelular, lo mismo que el proximal, el intersticio y el capilar sanguíneo. Siempre en la membrana vasolateral voy a tener las bombas de sodio-potasio. Entonces recordemos que si viene todo el agua ascendente gruesa, y ahí vamos a hacer una pequeña diferencia. Recién dijimos, asa de Henle, descendente delgada, y asa de Henle ascendente delgada, que llegaría hasta acá, es permeable al agua. Significa que el agua va a salir de la luz tubular hacia el intersticio y va a quedar todo el soluto en el interior. No va a salir ningún soluto. Cuando llegamos al asa de Henle ascendente, fíjense lo que he querido esquematizar acá. Es impermeable al agua. Es impermeable, o sea que el agua siempre va a quedar en la luz tubular. Asa de Henle descendente y ascendente delgada es permeable. En cambio, el asa de Henle ascendente gruesa es impermeable al agua. Significa que el agua no va a salir de la luz tubular hacia el intersticio, va a quedar dentro. O sea que va a un mecanismo diluyente. Todos los elementos que hay, como iones, como sodio, magnesio, calcio, potasio, hay más, pero estos serían los que vamos a estar siempre insistiendo sobre los mismos iones, por una proteína cotransportadora, va a absorber al sodio, va a absorber al potasio, pero aquí tengo dos cationes, por lo tanto necesito dos cloruros. Entonces ahí hay una proteína cotransportadora diferente al resto. Va a meter dos cationes por dos aniones. No como recién la cotransportadora que metía al sodio o a la glucosa. En este caso es cotransportadora de iones, pero vamos a tener dos aniones con dos cationes. Una vez que se reabsorbe el sodio, el potasio y el cloruro, siguen el camino de la bomba sodio-potasio, sacando sodio. Recordemos que siempre la bomba de sodio-potasio salen 3 sodios y entra 2 potasios. ¿Se acuerdan de eso? Y aquí tengo otros canales, como el cloruro, o se aumenta la permeabilidad, o canales o poros del cloruro, y recuperamos el cloruro también acá a nivel del capilar sanguíneo, al igual que el potasio. O sea que el potasio puede, una vez que entró por la bomba sodio-potasio, ese potasio puede ser por permeabilidad, por aumento de la permeabilidad, o por alguna proteína transportadora, o por el solo hecho de estar mayormente concentrado el potasio dentro de la célula, hacia afuera, o seguir el camino hacia la luz tubular, el potasio, a través de poros y de canales. Y otra vez de nuevo el arrastre por solvente, siempre se forma una pequeña hiperosmolaridad, y por el arrastre de solvente arrastramos sodio, magnesio, calcio, otro elemento, pues el potasio también, depende si me hace falta. Entonces lo volvemos a absorber. En la luz tubular del asa de Henle ascendente gruesa, que nos quede claro este mecanismo, que tengo bomba activa del sodio-potasio para recuperar el sodio a nivel capilar sanguíneo. En el interior de la célula, también puede venir por la luz tubular, el dióxido de carbono más agua. Vamos viendo que el pH es manejado prácticamente, una de las funciones que tenía el riñón, ¿se acuerdan? Que era formar orina, mantener el volumen,
mantener la osmolaridad en el interior y afuera de la célula, y también mantener el pH. Entonces, vemos que dentro de la célula del asa de Henle ascendente gruesa, como cualquier otra célula de la luz tubular, dióxido de carbono más agua, con la anhidrasa carbónica, forma bicarbonato más protón, el protón lo secretamos y lo absorbemos con el sodio. Absorbemos sodio, eliminamos el protón, que sería cation por cation. Y luego este bicarbonato, para mantener el pH a nivel del capilar sanguíneo, lo reabsorbemos. ¿Sí? Eso sería el asa de Henle ascendente gruesa, que son tanto estos mecanismos de las bombas a nivel de la membrana vasolateral. Y acá en la parte apical tenemos solamente proteínas cotransportadoras. Para seguir avanzando, ¿ha quedado claro o alguna duda? ¿Alguno que me responda? ¿Está claro? Bueno, sigamos para adelante. Una vez que hemos llegado al asa de Henle ascendente gruesa, vamos a pasar al túbulo contorneado distal. Acá está la nefrona, ¿cierto? Asa de Henle ascendente gruesa, túbulo contorneado distal y luego viene el túbulo colector. Entonces ahora estamos en el túbulo contorneado distal. Nuevamente las células son cúbicas como el asa de Henle ascendente gruesa, como la del túbulo contorneado proximal. La que más mitocondria tiene y la que mayor actividad tiene es la proximal, luego le seguiría el distal, y también la asa de Henle sería en tercer lugar. Entonces yo tengo el túbulo contorneado distal. Vamos a ver cómo se produce, acá está como título, cómo se produce y se absorbe el bicarbonato. Yo necesito mantener el pH en la sangre, un pH de 740. Entonces, todos los iones que se me están perdiendo por la orina, necesito recuperarlos. Pero, cuando ya voy llegando al túbulo contorneado distal, vamos eliminando ya productos de desechos, que pueden ser compuestos nitrogenados, como la urea. Por ejemplo, la urea, una vez que se filtra, recién en el túbulo colector va a tener una importancia que puede llegar a pasar al intersticio, pero la urea, una vez que se filtró, se excreta. Ácido úrico también. Vamos a tener, esto lo tengamos bien clarito. Ya en el túbulo contorneado distal, yo tengo dos elementos que son los que me van a mantener el buffer en la orina. Y es una forma de eliminar estos compuestos. Compuestos nitrogenados, que sería el amoníaco, que se va a formar el amonio, y el fosfato monoácido de sodio, o fosfato monoácido, puede ser de sodio u otro elemento, que se va a formar el fosfato diácido de sodio. Entonces, vamos a encontrar en el túbulo contorneado distal una proteína cotransportadora que pasa el sodio y pasa el cloruro. Dentro de la célula, como todas las células del túbulo renales, yo tengo dióxido de carbono más agua. Otra vez, anhidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico rápidamente disociado en protón más bicarbonato. Este bicarbonato es el que va a recuperar la sangre. Y este protón es el que tiene que darle la acidez a la orina. Entonces este protón termina dándole la acidez a la orina. Pero la orina, una vez que le damos la acidez, yo tengo que eliminar compuestos y tengo que tener un buffer en la orina. Así como tengo buffer en el plasma sanguíneo, yo también voy a tener un buffer a nivel de la nefrona, a nivel del túbulo colector, o en este caso túbulo distal. Entonces ese protón, cuando es eliminado hacia la orina, es rápidamente, pues está el signo más, se puede unir al fosfato o al amoníaco. Se une al amoníaco o se puede unir al fosfato. Y ahí se va a formar, si se une al fosfato, forma este compuesto, el diácido, y el amoníaco formamos el amonio. Entonces yo tengo aquí un ácido y una base, y aquí también tengo un ácido y una base, que va a estar permanentemente intercambiando, tomando o dejando el protón para mantener la acidez de la orina. ¿Se entendió lo que es túbulo contorneado distal, chicos? Más o menos los mecanismos son los mismos, ¿no? Acá, este puntito rojo lo que significa que el sodio y el potasio es una bomba
de sodio-potasio, 3 de sodio por 2 de potasio, y el cloruro que pasa a través de poros o de canales. Y acá tengo la proteína cotransportadora. ¿Quedó claro el mecanismo del túbulo contorneado distal? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes van viendo que desde que arrancamos con la nefrona, los mecanismos son medios parecidos todos, pero son cada uno, por ejemplo, este mecanismo no lo vamos a encontrar en el túbulo contorneado proximal. No lo vamos a encontrar en el asa de Henle descendente. No lo vamos a encontrar en el asa de Henle ascendente, sino que lo empezamos a encontrar a partir del túbulo contorneado distal, porque ahí la orina ya al principio es plasma y después a medida que va pasando por los diferentes túbulos se va formando la orina hasta ser orina. Entonces ahí en la orina es donde necesito eliminar todos estos componentes. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguno que me conteste para seguir? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Ahora que los puedo escuchar, bárbaro. Sigamos con el que me queda. Túbulo contorneado distal, pasamos al túbulo colector. El túbulo colector, vamos a ver que tengo una parte cortical y una parte medular. O sea que el túbulo colector lo voy a tener tanto en la corteza como en la médula. Y va a servir fundamentalmente también para la concentración y dilución de la orina, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ese túbulo colector, con la última porción del distal, pues lo van a leer en alguna bibliografía, que en la última porción del distal y todo el colector, vamos a encontrar dos tipos de células, que no lo encontramos en el resto de la nefrona. Vamos a encontrar una célula que se llama principal y otra célula que se llama intercalar. O sea, durante todo el túbulo colector vamos a encontrar dos tipos de células, la célula principal y la célula intercalar, básicamente. En esta parte del túbulo colector es donde va a actuar una hormona, lo voy metiendo de a poquito en las hormonas, antidiurética. O sea que la antidiurética puede actuar en toda la nefrona, pero fundamentalmente va a actuar sobre la última porción del distal y sobre el túbulo colector. Vamos a ver cómo es el mecanismo de esa hormona que se llama antidiurética. Entonces, nos quedó claro que el túbulo colector está formado por células principales y por células intercalares, tanto en la última del distal como en el colector. Y en esta porción del túbulo colector es donde va a actuar la hormona antidiurética. En la célula principal y la célula intercalar ven que tiene funciones diferentes unas de otras. No, cada uno no se mezclan con respecto a la función de una y de otra. En la célula principal, fundamentalmente, va a secretar potasio. La célula principal se va a encargar de la secreción del potasio. Recordemos que el potasio lo tenemos que tener en el plasma de la sangre, en un valor que va de 2,5 a no más de 5 miliequivalentes por litro. Si está en exceso o está en deficiencia, con seguridad que vamos a entrar en una arritmia por exceso o por deficiencia y nos puede llevar a la muerte. Entonces el potasio, ya estamos en el túbulo colector, ya estamos en la última parte, en donde ahí ya empezamos a detectar todo lo que está de más y lo que está de menos. Lo que está de menos habrá que absorberlo y si está de más habrá que secretarlo. Entonces esta célula del túbulo colector, que se llama principal, la característica que tiene, que va a secretar potasio. Pero a medida que secreta el potasio, tiene que absorber sodio, catión por catión. Meto sodio, saco potasio. Entonces, uno por uno. Pero a su vez, este sodio, cada vez que ingresa va a entrar con cloruro, y cada vez que en cualquier parte de la nefrona, eso también ténganlo en cuenta, cuando el sodio se absorbe agua. Y cada vez que se absorbe agua, se va a absorber el sodio para mantener la osmolaridad. Es una cosa trae la otra. Son mecanismos independientes, tanto el agua como el sodio. Pero en el momento de cuando pasa uno, aprovecha el otro y se mete. Entonces sería como una rata de solvente también. Entonces, la célula principal, ¿qué función va a tener? Secretar potasio. ¿Qué va a absorber a cambio? Sodio, cloruro y agua. Una vez que yo tengo acá en el interior los distintos iones, yo veo que la bomba sodio-potasio, sacamos sodio, metemos el potasio, este sodio va acá a la sangre, el potasio que estaba en la sangre pasó al intersticio, pasó al interior de la célula, y pueden tener dos mecanismos. Si me hace falta volver otra vez al intersticio para volver a la sangre, o directamente ser secretado, si está en exceso, hacia la orina.
Esa es la función que tiene la célula principal. La célula intercalada o intercalar, la función que tiene es, otra vez, formar dióxido de carbono más agua a través de la anidasa carbónica, es secretar protones. Pero la secreción del protón lo va a hacer a través de una bomba que se llama ATPasa protón. ATPasa protón. Y es una forma de mantener la acidez en la orina, que tiene que tener un pH que va de 4,5 a no más de 6,5 para mantener el pH de la orina. Entonces, ¿cómo se forma? A partir del dióxido de carbono más agua, anhidrasa carbónica, bicarbonato viene a la sangre, el protón es secretado por una bomba de ATPasa protón. Cada vez que salió el protón hacia la orina, se va a reabsorber cloruro intercambiándose este bicarbonato que puede pasar a la sangre si me hace falta para mantener el pH, o este mismo bicarbonato puede salir hacia la luz tubular si es que está muy ácido la orina. Entonces lo alcalinizamos con el bicarbonato. ¿Sí? Recordemos que si este bicarbonato se combina con este protón, volvemos a traer dióxido de carbono más agua, difunden para este lado y otra vez seguimos con el ciclo. ¿Se entendió? La célula principal e intercalada, fíjense que solamente existen en el túbulo colector, en la última porción del distal, y cada una de ellas va a tener una determinada función. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿O se les ha formado un merenguito más o menos? ¿Alguno que conteste? Profe, Sí. la función principal de la intercalada, ¿la podría repetir? Secretar protón, acá. Ah, bien, bien, bien. Secretar protón hacia la luz del tubular de la nefrona, para Y acidificar la orina. de la principal, secretar Secretar potasio. potasio. Bien, bien, profe, gracias. Fundamental. Seguimos. Sí, yo iba a hacer la misma pregunta, así que ya estoy. Bueno, entonces Sí, profe, hemos visto la nefrona, la hemos desarmado a la nefrona, hemos visto el túbulo contenedor proximal, qué función tiene. El asa de Henle descendente, qué función tiene. La ascendente, qué función tiene. Túbulo contenedor distal, túbulo colector. Recordemos que dije que en el túbulo contenedor proximal se absorbía el 70% de todos los elementos y el 100% de sodio, de glucosa y de aminoácidos se absorbía el 100%. En el asa de Henle ascendente gruesa, por ejemplo, de los solutos que se absorben es alrededor de un 20%. Y de agua se absorbe un 17%. Y cuando llegamos ya al túbulo contorneo distal y al túbulo colector, se absorbe un 12% del soluto y un 15% de agua. Ustedes van viendo que en diferentes partes de la nefrona tiene diferentes tipos de absorción. Recordemos que se filtraron 180 a 200 litros y solamente vamos a eliminar solamente entre 1,5 litros a 2 litros de agua, de orina en este caso, con todos los componentes que van en su interior. Hemos venido viendo todo tipo de células en la nefrona. Dióxido de carbono más agua se forma bicarbonato más protón. ¿Estamos de acuerdo? En todas las células de la nefrona, como en cualquier célula de nuestro organismo, dióxido de carbono más agua, se va a formar el ácido carbónico, que se desdobla rápidamente en bicarbonato más protón. ¿Sí? ¿Es la única forma de formar bicarbonato? No. Siempre hay una excepción. Se puede llegar a formar bicarbonato, a partir, dice, neoformación. Neo es nuevo. Es una nueva forma de formar bicarbonato, no a partir del dióxido de carbono y agua, no a partir del dióxido de carbono más agua, sino que hay unas proteínas, esas proteínas están formadas de aminoácidos, y en esa cadena de aminoácidos, algunas proteínas tienen glutamina, un aminoácido. Esa glutamina depende si la vamos a encontrar en el interior de la célula del túbulo contorneo proximal, le va a pasar una cosa. Y si esa glutamina la encontramos en el túbulo colector, le va a pasar otra cosa. Entonces vamos a hablar del túbulo contorneo proximal. Esa glutamina, que se ha roto la proteína, digamos los aminoácidos, dentro de los aminoácidos, nos agarramos la glutamina
y a esa glutamina la metabolizamos y vamos a formar 2 moléculas de amonio y aniones orgánicos. Aniones orgánicos. Eso significa esa aniones orgánicos. A partir de esos aniones orgánicos que quedan de la metabolización de esa glutamina, vamos a formar 2 moléculas de bicarbonato. Y ese bicarbonato, a través de proteínas transportadoras, lo recuperamos al capilar sanguíneo. Fíjense que bicarbonato, ¿de dónde se forma? Dióxido de carbono más agua. Eso es lo clásico, lo de siempre. Pero el riñón, como es el encargado de mantener el buffer en la sangre y es el encargado de mantener el buffer en la orina, se crea un nuevo mecanismo. Es decir, yo voy a agarrar a la glutamina, no cualquier aminoácido, solamente glutamina, y de esa glutamina, si es en el túbulo contorneado proximal, le pasa a este mecanismo y ahí absorbemos el bicarbonato. Y si tengo el amonio, lo voy a secretar, porque el amonio es un compuesto nitrogenado, lo secretamos hacia la orina, y el sodio intercambiamos sodio por una proteína antitransportadora, no es un cotransporte, un antitransporte, introducimos sodio y eliminamos el amonio hacia la luz tubular. Si este mecanismo lo tuviésemos en el túbulo colector, que puede ser la célula principal o intercalar, cualquiera, la célula del túbulo colector, se va a producir lo mismo. La glutamina me forma el bicarbonato, lo recuperamos para allá, y este amonio se va a convertir en amoníaco más protón. Pues recordemos que el amonio se forma el amoníaco más protón, formamos el amonio. Entonces acá se disocia el amoníaco más protón. Ese protón, a través de una proteína ATPasa protón o por una proteína transportadora, o sea, por cualquiera de los 2 mecanismos, se secreta el protón por acá. Y este amoníaco, que está con línea de punto acá, lo que quiere decir que es difusión no iónica, porque el amoníaco no es un ion. Entonces es una difusión no iónica. Y esa difusión no iónica solamente ocurre en el túbulo colector. Se junta con el protón y me va a formar amonio, igual que en el túbulo contorneado proximal, y ese amonio luego es eliminado por la orina. Esto se llama neoformación de bicarbonato. Si hubiese un examen final, presencial o virtual, yo les puedo preguntar, a ver, explícame cómo hace el riñón, cuál es un mecanismo diferente al del dióxido de carbono y agua para mantener el pH tanto en la sangre como en la orina. Y la neoformación de bicarbonato. ¿Cómo es? Y ahí me explican este mecanismo. ¿Quedó claro, chicos? No es aprenderse un poco el mecanismo nada más de los iones. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Venimos bien? ¿Chicos? ¿Alguno que me responda? Vamos bien. Bueno. Perfecto. Hemos terminado con el mecanismo de el riñón, con la nefrona, y esa nefrona, cómo ha ido por los diferentes túbulos, diferentes tipos de células y sus diferentes mecanismos para absorber y secretar elementos a la orina y absorber los elementos necesarios hacia el plasma y una forma también de mantener el pH que lo puede hacer con el dióxido de carbono más agua, pero también lo puede realizar a partir de un aminoácido que se llama glutamina, y a partir de la metabolización de esa glutamina, depende en qué parte de la nefrona podemos formar bicarbonato y eliminar el amoníaco como protón, como el amonio, el amoníaco, para mantener la acidez en la orina. Dicho esto, vamos a entrar un poquito a pensar acá. Yo lo que he querido esquematizar acá es como si esto fuese el organismo. Estamos hablando de riñón. Vamos a ver el riñón cómo hace para mantener el volumen y para mantener los distintos elementos, para mantener una cierta osmolaridad en el intersticio como en el interior de la célula. Entonces yo he puesto acá líquido intracelular y acá he puesto líquido extracelular. Como si esto fuese una célula. Líquido intracelular y líquido extracelular. Lo que estaría esquematizado acá
sería la membrana plasmática. Y esto tiene una determinada osmolaridad, el número que ustedes quieran poner, aquí le pueden poner 290 miliosmol, aquí le pueden poner 400, el número que ustedes quieran. Porque ya se ha mantenido el equilibrio. Entonces yo tengo un cierto volumen, una cierta osmolaridad, acá tengo un cierto volumen y una cierta osmolaridad. Generalmente, en los líquidos que son del organismo, y sobre todo el intracelular, es muy difícil de poderlo determinar. No es fácil, es decir, dentro de la célula tengo tanto, es lo que siempre se piensa, se hace con marcadores, con isótopos, pero siempre son valores, por eso cuando hablamos de valores de tantos litros, porcentaje, es algo relativo. Es difícil de poder medir. Por ejemplo, hay una formulita que se dice, por ejemplo, el volumen es igual a la concentración sobre la solución total. Entonces yo puedo tener un organismo, un recipiente como esto, agregar al interior de la célula, por ejemplo, o al exterior de la célula, agregar 5 gramos de glucosa, por ejemplo. Dejo que se equilibre, y yo ya sé que agregué 5 gramos de glucosa, y cuando al final, una vez que se ha producido el equilibrio, hagamos de cuenta que en la solución hay 10. Entonces divido 5 sobre 10, me va a dar un resultado y ahí digo, es tantos litros en la capacidad en donde yo lo he determinado. Que puede ser dentro o fuera de la célula. Pero no es tan sencillo, no es tan así. Pero como para que se entienda. Entonces yo he puesto acá el líquido intracelular, el líquido extracelular. Acá vamos a tener distintos tipos de respuesta a lo que haría mi organismo. Lo que haría mi organismo para mantener el volumen y para mantener la osmolaridad. Hagamos de cuenta que en el primer ejemplo, yo agrego siempre al líquido extracelular, yo le he agregado al líquido extracelular, le agrego 2 litros de agua. Al líquido extracelular, yo le agrego 2 litros de agua. Entonces, como respuesta sería, ¿qué pasó? Si yo agrego 2 litros de agua acá, ¿qué va a pasar con la osmolaridad del líquido extracelular y qué va a pasar con la osmolaridad y el volumen del líquido intracelular? Si yo acá agregué 2 litros, ¿qué va a pasar con la osmolaridad de acá para que empiece rápidamente a equilibrarse la osmolaridad de ambos líquidos y el volumen? Como respuesta final, ¿cuál sería la respuesta? Que el volumen en los dos espacios estaría respuesta, chicos. ¿Alguno se anima a responder? Si yo agregué acá al líquido extracelular 2 litros de agua, pasado el tiempo, cuando se alcance el equilibrio,